Domingo de Ramos. Del Evangelio de Lucas 23, 1-49. Lectura abreviada. En aquel tiempo los ancianos del pueblo, con los jefes de los sacerdotes y los escribas, llevaron a Jesús a presencia de Pilato y se pusieron a acusarlo, diciendo: «Hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías Rey». Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Él le responde: «Tú lo dices». Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: «No encuentro ninguna culpa en este hombre». Pero ellos insistían con más fuerza, diciendo: «Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí». Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio, y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: «Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis. Pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré». Ellos vociferaron en masa: «Quita del medio a ese, suéltanos a Barrabás». Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: «Crucifícalo, crucifícalo». Por tercera vez les dijo: «Pues qué mal ha hecho éste. No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré». Pero ellos se le echaban encima pidiendo a gritos que lo crucificara. E iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco?». Conducían también a otros 2 malhechores para ajusticiarlos con él, y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: «A otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido». Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima de él un letrero: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha hecho nada malo.
y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo todo esto. Nos presentamos en el Domingo de Ramos. La liturgia de la palabra tiene como eje la Pasión según San Lucas. La verdad es que la lectura de la Pasión la podemos desvirtuar fácilmente, sobre todo cuando la reducimos a una narración del acontecimiento ocurrido hace 2000 años, o cuando pierde su fuerza por asociar la lectura de la Pasión al recuerdo piadoso y sentimental del héroe del sufrimiento que es Jesús. También la desvirtuamos cuando hacemos de ella una interpretación como si fuera la memoria crítica de tantas situaciones de opresión del hombre de hoy, pero que contemplamos la Pasión como meros espectadores. En verdad, la meditación de la Pasión debería integrar, en primer lugar, una lectura realista, plenamente humana de lo que ocurrió en Jerusalén, o sea, un verdadero conflicto llevado al extremo entre Jesús y las autoridades religiosas y políticas. Actualizar la Pasión significa ver retratada en cada escena tantas realidades que nos rodean hoy día. La violencia irracional, el manejo de las masas por parte de los poderosos, los inocentes siempre perdedores. Otra cosa que debería integrar la lectura y la meditación de la Pasión es que sea una lectura teologal, que percibe la realidad violenta y de muerte, pero también la presencia salvadora de Dios. Solo hay una realidad que ilumina con un nuevo sentido tanto horror y dolor: la fe en Jesús, el Mesías que cargó sobre sí nuestros crímenes y nos reveló el amor inaudito de Dios. Y un tercer aspecto es que no escuchemos la lectura de la Pasión solo como un relato sagrado, que sí lo es, sino que busquemos adentrarnos en los personajes que intervienen, cómo actúan, por qué lo hacen así, qué miradas o gestos realizan, cuáles son las palabras y los silencios. Es entonces cuando nos apercibimos de que el camino hacia la Pascua llega a su etapa final, ya no está lejos. Comienza la semana más importante de nuestra fe. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.